Dice la palabra así, dice, empeñense en seguir el amor y ambicione los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba. Todo esto, en el 26, perdón, B, la parte B del 26, quiero insistir en esto, todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Creo que el apóstol Pablo es muy claro aquí. Nos habla de la importancia del hablar en lenguas, pero sobre todo dice, más importante es profetizar. Definitivamente el tema que más habla Pablo en esta carta a los Corintios es de la edificación. Veníamos los últimos versículos del capítulo 13, después de hablar del amor, nos hablaba del crecimiento y de la madurez del creyente. Y definitivamente el término de edificación es muy apropiado. Creo que todos nos familiarizamos de lo que es una construcción, cómo se empieza, cómo se ponen los cimientos y cómo va creciendo la obra. Y así mismo pasa en la iglesia. La iglesia es la obra de Cristo. Aquí en la tierra nos ha encomendado esa misión de llevar el evangelio y nos habla en forma colectiva, que es la forma que el Señor siempre nos llama a congregarnos. Nadie puede ser una iglesia en forma unipersonal, sino que tiene que haber una parte social donde unos a otros, como hablábamos en el capítulo 12, somos parte del cuerpo de Cristo y todos somos necesarios, todos somos útiles, nos apoyamos los unos a los otros, nos corregimos los unos a los otros y así nos vamos edificando y vamos creciendo. No tanto tiene que ver con el número, sino más bien con la calidad de este creyente, el fortalecimiento en su fe, el fortalecimiento espiritual. Entonces hay una edificación personal y colectiva, y creo que eso tiene mucho que ver con el tema que está hablando de hablar en lenguas y profetizar. Uno tiene que ver más con la parte personal y el otro tiene que ver con la parte colectiva. Y vamos a tratar de revisar bien este tema. Como les decía, lo importante aquí, y lo veíamos en el capítulo 12, cuando el Señor nos hablaba de que todos necesitamos los unos a los otros, y en el versículo 21 nos dice, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Definitivamente todos somos útiles, todos somos necesarios para el crecimiento de la obra de nuestro Dios. Es claro el Señor en esta parte donde debemos preocuparnos los unos por los otros. Si alguien sufre algo, todos sufrimos, creo que lo hemos vivido y todos recientemente hemos sido golpeados también cuando alguien está en enfermedad y más cuando muere, todos nos sentimos también que muere una parte de nosotros y así es la iglesia. Eso es lo que el Señor ha diseñado para que nos cuidemos y nos protejamos unos a otros para que uno no caiga. Definitivamente el término profecía que Pablo utiliza aquí tiene que ver con el crecimiento colectivo y eso es lo que él dice que es lo que más debemos cuidar y anhelar como un don especial que el Señor nos da para hablar de la palabra del Señor. Cuando decimos profecía, lo hemos hablado en sesiones anteriores, no es la profecía como muchos entienden, como muchos se imaginan, que es hablar sobre el futuro, predecir lo que va a pasar. La profecía siempre fue utilizada para llevar el mensaje del Señor a un pueblo que no tenía otra forma de conocer la palabra como lo podemos ver ahora, como lo podemos hacer ahora a través de la Biblia que todos conocemos, sino que Dios le daba instrucciones y palabra a determinados hombres y estos hombres tenían que transmitir ese mensaje al pueblo del Señor. Y eran revelaciones que el Señor iba haciendo y por eso hablaba tanto del pasado, del presente y del futuro.
y esas profecías están plasmadas en la palabra del Señor, así que todo lo que tenía que el Señor decirnos a través del nuevo pacto, ya todo está escrito y no hay nada que agregar ni nada que el Señor vaya a hablar hacia el futuro, porque todo absolutamente está escrito ya en la palabra del Señor. La profecía en la actualidad precisamente tiene que ver con transmitir esa palabra ya escrita y enseñársela y comentarla y mostrársela a quien no la conoce y a los mismos miembros de la iglesia para que se revelen cosas día a día de acuerdo a la voluntad del Señor. Esa es la profecía que habla el apóstol Pablo y definitivamente tiene que ver con hablarle a los hombres. Cuando habla de hablar en lenguas hay diferentes interpretaciones de hablar en lenguas. Unas son las lenguas angelicales, que son dedicadas a hablarle a Dios. Es un idioma que los seres humanos no controlan y no entienden ni siquiera lo que dice. Y hay otro tipo de lenguas que uno de los ejemplos era cuando hablábamos de la fiesta Pentecostés, donde el Señor le dio diferentes lenguas a las personas para que transmitieran el mensaje para personas extranjeras. Así que eran idiomas que conocían las personas y que Dios utilizó también para hablar a las personas en sus diferentes idiomas y que todos pudieran entender la palabra de Dios. Eso es un don que el Señor da también, donde le puede enseñar un idioma que hasta la fecha no conocía, con tal de que llevarle el mensaje a personas determinadas. Pero cuando hablamos de lenguas espirituales, lenguas angelicales, le llaman a otras personas, es para hablar en intimidad con Dios y edificarse en forma personal. Esto es lo que Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, porque mucha gente confundía estas cosas y lo que hacían era hablar en lenguas angelicales en medio del público sin ningún tipo de interpretación, y lógicamente esto no hacía o no favorecía ninguna edificación de la iglesia. Primera de Corintios 14, en el versículo 23, dice: así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Y yo creo que a todos nos ha pasado eso, cuando hemos tenido oportunidad de asistir a alguna iglesia de este tipo pentecostal, sobre todo, donde acostumbran mucho a hablar en lenguas angelicales, donde precisamente nadie entiende qué es lo que están diciendo, y esa es la impresión que da. Pablo tenía razón, yo creo que todos lo hemos pensado, pues aquí parece que todos están locos porque no entendemos nada de lo que dicen, y sobre todo cuando no hay ningún tipo de intérprete. ¿Quién crece aquí? Como dice Pablo, aquí nadie crece a través de este tipo de lenguas. Eso es para que haya un crecimiento personal en la intimidad, cuando esté hablando con Dios, y está bien que lo haga de esa manera, que ore en el Espíritu, sin comprender lo que dice, pero cuando está en público no hay nada que ayude al crecimiento de la iglesia, y lo que la gente se reúne es para edificarse y para poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. La profecía definitivamente lo que debemos anhelar en la actualidad, y como dice Pablo, es superior a los demás dones, porque esa es la misión que el Señor nos ha encomendado, que edifiquemos su iglesia, y definitivamente debemos practicarlo, y todos estamos en capacidad de hacerlo. Cuando leemos solamente la palabra y hay otros oyentes, creo que es la forma que el Señor nos llama, que tenemos que utilizar esa profecía, que mucha gente se imagina que profecía es otro tipo de don mucho más especial, y es muy especial, sí, pero sí se utiliza precisamente con el propósito de que los demás crezcan, de lo que los demás se edifiquen, pero sobre todo que la gente no vea las reuniones como un entretenimiento, que muchas veces lo que la gente a veces se reúne por cuestiones sociales en un determinado sitio o a través de estos medios ahora electrónicos. La idea, siempre hemos dicho, no es simplemente vernos las caras, conversar un rato, pasar un rato de agradable, sino que nos edifiquemos. Si no nos estamos edificando, creo que estamos perdiendo el tiempo.
no me canso de dar gracias, como digo, al Señor de esta época, que lo podemos hacer diario, de que hemos aprendido mucho, o lo personal ha sido así. Espero que ustedes también lo hayan sentido, que se sientan más maduros espiritualmente, que tengan más argumentos de defender su fe, de que puedan cada día conocer más del Señor, más de su Espíritu, más la obra que ha hecho por cada uno de nosotros, y cada día estemos por ese motivo en disposición de adorarlo y agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros y todo lo que seguirá haciendo. Y como hemos visto, pasajes del Apocalipsis, también hemos entendido todo lo que nos depara el futuro, y como digo, ya todo está escrito. Lo único es conocerlo, compartirlo, entre todos sacar dudas, inquietudes, y que podamos crecer cada día. De eso se trata. Esto no es entretenimiento, sino edificación. Pablo también es claro que la profecía tiene estos propósitos, que es edificación, es para animarlos. En otra versión dice exhortarlos, y la exhortación a veces parece como fuerte, pero lo que busca el Señor es que esa exhortación sea de ánimo, y por eso en la nueva versión internacional aparece como animarlos y consolarlos. Qué rico es saber que el Señor nos edifica, nos anima en medio de las dificultades y nos consuela en medio del dolor. Estos días ha sido de gran dolor para nosotros, pero también hemos visto cómo el Señor nos ha consolado, cómo ha consolado a la familia Llanos, y nos anima permanentemente a seguir en la lucha, a seguir creyendo en Él. Nos anima a crecer cada día y ser fortalecidos para enfrentar todo lo que en el mundo hay, la situación que estamos viviendo y todo lo que nos depara de aquí en adelante. Esa es nuestra fortaleza, y el Señor cumple su palabra, y ese es el deber de cada uno. Creo que todos, la mayoría, han sido utilizados cada día. Me encanta el ejercicio que estamos haciendo, donde todos se han animado a ser profetas, y eso es lo que el Señor quiere que su iglesia lo haga. Vamos a pasar al segundo tema, que es el entendimiento. Y de nada serviría si lo que leemos no entendemos. Y pasemos al versículo 6, es un poco extenso, pero Pablo nos habla muy claro aquí, el 6 al 25, en el tema del entendimiento. Dice así la palabra de Dios, dice: hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría? A menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Aún en el caso de los instrumentos musicales tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Y ninguno carece de sentido. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla, y él lo será para mí. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Por esta razón, el que habla en lenguas pida en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? En ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas, más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás, que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. En la ley está escrito:
por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aún así me escucharán, dice el Señor. De modo que el hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando realmente: Dios está entre ustedes. Entonces, el apóstol Pablo aquí nos habla del entendimiento. ¿Y de qué serviría tanta palabra si no la entendemos? Definitivamente, el propósito del Señor es que entendamos su mensaje. Y esto nos habla a todos. A veces algunos fallamos por la forma en que lo transmitimos. Todos estamos creciendo y a veces cometemos errores, no somos perfectos. A veces no vocalizamos, puede ser, o no nos preparamos, o no estamos en la comunión en ese momento con el Señor y podemos fallar en llevar la palabra a los oyentes. Y otra parte tiene que ver con la parte del que escucha. A veces el terreno no está adecuadamente abonado también para que la palabra crezca donde está llegando. Y Mateo 13:23 nos lo recuerda en esta parábola, que dice: pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero hay otros terrenos que definitivamente no, donde cae la semilla y mueren. Entonces, qué rico cuando el terreno está abonado, cuando está dispuesta a las personas, cuando está atenta, cuando no está distraída, cuando está deseosa, como de encontrar hasta el perfume del Señor en cada palabra, cuando verdaderamente se tiene sed de la palabra del Señor. Es fácil que esa semilla así se haya regado mal. De todos modos, si el terreno es bueno, cae y da buen fruto, como dice el pasaje, no solamente al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Está hablando del 1000 y 1000%, podríamos estar hablando aquí. Pero desafortunadamente, no todo el que escucha realmente oye. Y entonces aquí hay dos partes que hay que cuidar, tanto el que habla o el que profetiza la palabra del Señor, como el que escucha, y ahí todos también tienen responsabilidad de esto. Cuando uno está escuchando la palabra de Dios, de verdad tiene que prepararse también para escuchar. Hemos hablado de que hay que alabar también antes de sentar a escuchar la palabra del Señor. Esto no es una reunión social, como hemos repetido. Esto es un encuentro con el Señor. Estamos cada día deseosos de encontrarnos con Él y ver qué es lo que nos va a decir. La idea es precisamente oír la palabra del Señor. Sabemos que es el medio que el Señor habla, y lo puede hacer a través de cualquier persona, hasta, como digo, hasta de cualquier burro puede llevar su palabra. Dice que si no hablamos, las piedras hablarán, pero de todos modos, si el oyente no quiere escuchar o se distrae, pues definitivamente nunca va a dar buen fruto y nunca se va a edificar. A veces es el medio también. Me preocupa precisamente cuando tenemos problemas de transmisión. Espero que hoy sí me estén oyendo. Y a veces me duele cuando se preparan las cosas, cuando algunos de ustedes también hacen todo su esfuerzo, y a veces por cuestión del internet o el medio que estemos utilizando no se pierde Hay que cuidar eso también, y tendremos que cada día mejorar, hacer un esfuerzo para que todos tengamos mejor medio de transmisión y que la palabra llegue fiel también a los oídos de las personas, que las alabanzas se escuchen, y la idea es pedirle a Dios también que nos muestre qué es la mejor forma para que ese mensaje llegue lo más nítido posible y no se pierda nada en el camino. Entonces hay diferentes factores que pueden interferir para que
la edificación sea correcta, por lo menos en esta época que nos tiene el Señor reuniéndonos de esta manera, pero damos gracias a Dios de todos modos por darnos la posibilidad de hacerlo. Por eso quiero llevarlo a este versículo, 1 Tesalonicenses 2:13, cuando nos dice: así que no dejemos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Hay que ser agradecidos, de verdad, cada vez que tenemos la libertad de reunirnos, la libertad de tener una Biblia, la posibilidad de tenerla de forma escrita y estar al alcance de la mayoría, como digo, no solamente a través de un papel, sino a través de los medios electrónicos, es motivo de agradecimiento. Esto no es hecho por hombres, y los que transmitimos su palabra como maestros, como profetas, no es palabra nuestra. Aquí por lo menos tratamos de que lo que más se hable son versículos, más que interpretaciones personales, pero la idea es que esa palabra llegue a cada uno de ustedes, que se repita constantemente, que se analice y que podamos aceptarla como palabra de Dios y no de personas. A veces nos dedicamos mucho a juzgar en vez de que esa palabra de verdad nos confronte, nos exhorte o nos consuele o nos discipline. Y muchas veces nos entretenemos más en la forma, en cosas superficiales, y hay personas que simplemente a veces van a una reunión a mirar en qué falla la persona que dice. A veces también se comete el error de hablar mucho, como decía el apóstol Pablo. Es mejor a veces pocas palabras, la calidad de las palabras que la cantidad. Es importante que todos tengamos en cuenta ese aspecto también, no porque se hagan las charlas demasiado extensas, son más efectivas. A veces con pocas palabras, un poco versículos, como lo estábamos haciendo las semanas pasadas. Dios nos hablaba en forma especial a cada uno con un solo versículo. Así que Pablo mismo lo dice, hay veces que no hay que decir muchas palabras, ser muy elocuente para que el Señor haga su propósito en la vida de las personas. A veces se piensa que si no se habla en forma de lenguas, no es espiritual. Esto es un grave error que se comete. He conocido grandes pastores y hombres que Dios ha utilizado a través de sus ministerios, que han impactado en forma a nivel mundial, y confiesa que nunca han hablado en lenguas espirituales. Esto no tiene nada que ver con la madurez espiritual. El Señor dice que desde que lo aceptamos, el Espíritu mora en nosotros, y esto es un don que es soberanía de Dios a quien se los da y a quien no, pero no tiene nada que ver con la madurez espiritual. Maduro es el que cada día estudia la palabra, el que cada día se deja hablar con esa palabra, y sobre todo el que la practica esa palabra. Eso es la madurez. Y así se manifiesta cada día en la vida personal de cada uno de las personas. Los judíos pedían señales, y definitivamente las lenguas fue utilizado como medio de señal. Cuando estábamos en Pentecostés veían que los judíos, algunos creyeron porque veían como una señal de parte de Dios al oír lenguas diferentes a su medio, y los que venían de afuera veían que podían reconocer estas lenguas en su propio idioma. A veces la gente va detrás de las señales milagrosas, pero el Señor dice que debemos anhelar la sabiduría, y sobre todo hay que predicar a Cristo crucificado. Todo termina y empieza en la cruz, así que ese es el mensaje que el Señor nos manda a que predicamos y que compartamos, de que todo esté centrado en Cristo, de ver el precio que el Señor pagó por nosotros, y que cada día estemos agradecidos por eso y no nos cansemos de hablar a las personas de que hemos sido salvos por ese derramamiento de sangre que el Señor hizo por nosotros, por ese pago que hizo para justificar
nuestros pecados y perdonarlos y echarlos al fondo del mar, como hemos hablado estos días. Eso es lo más importante que debemos hablar. No más que estar atento a señales o a mirar cosas sobrenaturales, milagros, es simplemente que darle gracias a Dios por la palabra que nos ha compartido, por la palabra que cada día nos permite conocer y que la podamos sobre todo poner en práctica. Creo que esto es lo más importante que el Señor nos puede bendecir. Quería seguir, pero creo que ya es suficiente por hoy. El Señor me dice a mí también que esto es suficiente por el día de hoy. La siguiente parte es el orden, y que el Señor también nos tiene mucho que hablar en la parte del orden a través de las reuniones. Todo hay que hacerlo en forma respetuosa y con orden, pero creo que podemos abarcar para el próximo domingo, el próximo sábado, perdón.